Buen día a todos, soy el Padre Alejandro Cunieti, misionero en Medio Oriente, y hoy sábado 22 de marzo leemos el Evangelio del capítulo 15 de San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber malgastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús cuenta una de sus más hermosas y profundas parábolas, conocida como del hijo pródigo, es decir, el hijo derrochador. Aunque en verdad el personaje principal y verdaderamente pródigo, o sea, verdaderamente generoso, era el padre y no el hijo. Incluso la parábola comienza: un hombre tenía 2 hijos, centrándose en el padre. Sea dicho de paso. Como escuchamos, nuestro Señor se dirige a todos los presentes, que forman 2 grupos muy distintos de personas. Los publicanos y pecadores, por un lado, y que se acercaban a Jesús para escucharlo. Y por otro lado, los fariseos y escribas, que como de costumbre lo acosaban para criticarlo. Para ambos habla Jesús, buscando hacerles el bien, atrayéndolos al Padre. Y por eso ambos grupos están representados en la parábola. El hijo más joven representa al primer grupo y el hijo mayor al segundo.
Aunque podemos afirmar que la parábola trasciende a los presentes y la dirige Jesucristo a todos los hombres, a toda la humanidad pecadora y por tanto a cada uno de nosotros, que se debe ver representado en los dos hijos, así como debe ver a Dios representado en aquel Padre bueno y pródigo, generoso en misericordia y amor. Veamos y meditemos sobre cada uno de estos tres personajes de la parábola. En primer lugar, el hijo menor, que deja a su padre ansioso por independizarse, queriendo hacer su propia voluntad y seguir sus caprichos. Pide su parte de la herencia, como si su padre ya estuviese muerto. Cae en los 4 pecados capitales que podemos decir más carnales. En la avaricia, pidiendo por anticipado la herencia. En la pereza, la gula y la lujuria, con esa vida licenciosa que comenzó a llevar en aquel país lejano a donde se fue. En el hijo menor vemos el pecado en su típica definición de rechazo de Dios y conversión a las criaturas. El pecador, por amor a las criaturas, dejando el amor de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Por eso cualquier pecado, como desobediencia a la ley de Dios, es un eco, podemos decir, de aquel no serviré del demonio. La miseria a la cual se precipita por el pecado el hijo pródigo en la parábola, después de gastar todos los bienes de su padre, nos ayuda a entender los efectos nefastos del pecado grave. La pérdida de la gracia de Dios, de la unión vital con Cristo y con la Iglesia, la pérdida de todos los méritos de nuestras buenas obras, el quedar sujeto a la esclavitud del demonio y a las cosas bajas. En el joven de la parábola vemos cómo el pecado nos hace perder todo. Finalmente, en su desgracia, el hijo menor recapacita y, tocado especialmente por el recuerdo de su bondadoso padre, se decide humildemente a volver a casa y pedir perdón. En segundo lugar está el hijo mayor, que aunque estando junto a su padre, terminamos descubriendo que no por eso imitaba las virtudes del padre. Y aunque estaba físicamente presente, su corazón estaba lejos del corazón del padre. Su enojo al final de la parábola revela cuán difícil le resulta comprender la lógica del amor que tiene un padre. En él también vemos pecados capitales como en el hijo menor, pero paradójicamente los tres más espirituales, por así decir, y por tanto más graves. La ira y la envidia en su enojo porque su padre hacía una fiesta para recibir a su hermano pecador, mientras que a él, siempre fiel, nunca le habían dado lo que se merecía. Y por otro lado, la soberbia, al considerarse justo, perfecto, mejor que su hermano, al cual desprecia al punto de ni siquiera querer llamarlo hermano. Le dice al padre: ese hijo tuyo. Y se niega a alegrarse por su regreso y no queriendo entrar en la fiesta. Ante la actitud del hijo mayor, recordemos lo que enseña San Juan en su primera carta. Si alguno dice: yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Por último, el Padre, que como decíamos antes, es el personaje principal de la parábola. En él tenemos que ver a Dios. Jesús cuenta que volviendo a casa el hijo menor, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Con tales arrebatos de ternura en este Padre, quiere nuestro Señor que comprendamos cuánto ama Dios al pecador que se convierte
y cómo está siempre esperándolo para salirle al encuentro. Dios es un Padre infinitamente bueno y misericordioso, que no solo espera, sino que corre al encuentro del Hijo perdido y lo recibe con tal amor que lo levanta de la miseria del pecado para hacerlo nuevamente heredero de sus bienes, de todos sus bienes. Como dice el profeta Miqueas en la primera lectura, Dios se complace en la misericordia. Y en el Salmo de hoy cantábamos, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Queridos hermanos, aprovechemos este tiempo de conversión para acercarnos a Dios por la confesión de nuestros pecados, para pedirle perdón sin dudar de su misericordia, de que nos está esperando, sin dudar de que nos está esperando con los brazos abiertos para devolvernos su gracia, sus bienes, para revestirnos de Jesucristo, para abrazarnos y llenarnos de besos paternales, porque es un Dios que nos ama, un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros. Que María Santísima nos conceda en esta Cuaresma la gracia de un profundo arrepentimiento de nuestros pecados, para que gocemos nuevamente o más intensamente del amor de Dios, de este Dios que llegó a la locura de morir por nosotros en una cruz. Y que Dios los bendiga a todos.